¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Se me escucha? Buen día, profe. Sí, se escucha. Buenos días, profesor. Sí, se le ¿Qué tal, escucha. chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto volver a estar con ustedes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. A ver, sin más preámbulos, presento el PPT porque ustedes saben que el tiempo aquí es corto y la idea es terminar todos los puntos que están en su PPT. Esa es la responsabilidad que tenemos todos los profesores y debemos de buscar la forma de dosificar nuestro trabajo para que ustedes no se perjudiquen. En ese sentido, voy a de una vez a presentar porque si no, el tiempo me va a ganar y ya hemos perdido 4 minutos. A ver, chicos, entonces, me avisan por favor si es que ya se observa el material, ¿sí? Empezamos como siempre, ya les he mencionado, con el curso de geografía. A ver, ya está. ¿Se nota, jóvenes? No sé, me avisan, por favor. Sí, Todavía no sé. ¿Sí? se ve, profesor. Ya, muy bien, hija, excelente. Bueno, vamos a desarrollar nuestra actividad de esta semana número 3 en el curso de geografía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre, a ver, le voy a explicar primero lo siguiente. Mire, la semana número 1 se habló sobre qué es la geografía, se habló sobre puntos y líneas imaginarias, ¿sí? Para poder ubicarnos en cualquier parte de la superficie terrestre. La semana pasada, en cartografía, hemos hablado sobre las diferentes formas de representar la superficie terrestre en un espacio plano. Y en esta semana comenzaremos a hablar sobre una de las tres grandes estructuras en las cuales se divide la Tierra. La Tierra se divide de manera así general, ¿no? En tres grandes estructuras: geósfera, hidrosfera y atmósfera. ¿Está claro? La geósfera es, digamos, una ciencia el cual se involucra bastante con la geografía, pero no vamos a hablar de toda la geósfera, sino que vamos a hablar de aquella parte que nos interesa, de aquella parte de la geósfera que nos interesa en nuestro curso de geografía. Como ustedes recordarán, en la semana número 1 les dijeron lo siguiente: la geografía va a estudiar la relación que se presenta entre el hombre y el espacio geográfico. ¿Está claro? ¿Y qué cosa es el espacio geográfico? Es justamente el espacio natural, el cual va a ser modificada por acción del hombre. O más que modificada, el cual se va a modificar producto de la actividad del hombre. Entonces, el espacio natural, la naturaleza, cuando entra en contacto con el hombre, ésta se va a transformar. ¿Está claro? Al margen de si se transforma de repente el hombre, al margen de que si el hombre la transforma para adaptarse o el hombre al adaptarse se la transforma, porque esas son teorías deterministas y posibilistas que ustedes también lo vieron en la semana número 1, al margen de ello, el espacio geográfico es justamente esa transformación que se da simplemente por el contacto. Hombre, naturaleza. Tienen el contacto, se generan cambios. Ese cambio genera que ese espacio natural ya no sea espacio natural, sino un espacio geográfico. ¿Me dejo entender hasta ahí, jóvenes? Ahora, este espacio geográfico, que ustedes ya lo han visto, por si acaso, estoy repitiendo algo que ustedes ya escucharon en la semana 1. Este espacio geográfico, que ustedes ya saben qué cosa es, eh, tiene límites. Profe, ¿cuáles límites? Hemos dicho que el espacio geográfico es el producto de la interacción hombre-naturaleza. ¿Sí? Hombre-naturaleza interacciona, se genera el espacio geográfico, ¿ya? El cual es la modificación de esa naturaleza, producto de esa interacción. Ese espacio geográfico, como les menciono, tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Por ejemplo, en la geósfera, que es la parte sólida de la Tierra, esa geósfera, la parte sólida de la Tierra,
esa interacción hombre-naturaleza no se va a dar en toda la geósfera, no se va a dar en toda esa parte sólida de la Tierra. Por ejemplo, el hombre tiene interacción con la Tierra a la altura del manto, no la tiene, a la altura del núcleo, peor todavía. Por lo tanto, esa parte vendría a ser considerado como parte del espacio geográfico. No, pues claro que no, porque ya hemos dicho que el espacio geográfico es el producto de la interacción hombre-naturaleza. Producto de la interacción se genera modificación. Ese espacio natural modificado se llama espacio geográfico. Quiere decir que el espacio geográfico va a estar limitada hasta donde el hombre tiene contacto con la naturaleza. Porque fuera de esos espacios en donde el hombre tiene contacto con la naturaleza, no es considerado espacio geográfico, pues porque justamente el espacio geográfico es el lugar donde el hombre interactúa con la naturaleza. ¿Me dejo entender? ¿Está claro, chicos? Hoy estoy solo, no hay nadie. Jóvenes, ¿está claro? Todo claro, Ni, profesor. ni el grillo me responde, chicos, respondan pues. Ya, entonces yo estoy emocionado explicando acá sobre la semana 1 para recordar y ustedes no me respondan, pues chicos, ¿ya? A ver, entonces, está claro entonces, ya. Y con eso te das cuenta que toda la Tierra, ¿sí? No es espacio geográfico, sino que hay límites. El espacio geográfico en la parte de la geósfera solamente llega hasta la corteza. O sea, de toda la geósfera, solamente la corteza va a ser parte del espacio geográfico. En la corteza va a estar el límite. O sea, el espacio geográfico va a llegar aproximadamente hasta 3 kilómetros de profundidad, ¿sí? Dentro de ella, en la geósfera. En el caso del océano, en el caso de la hidrosfera, no toda la hidrosfera es parte del espacio geográfico. Solamente aproximadamente a unos 200 metros bajo el nivel del mar, porque ahí se da interacción hombre-naturaleza. Y en la atmósfera, solamente la parte de la primera capa, que es la troposfera. Eso es parte del espacio geográfico. ¿Me dejo entender? Entonces, esos serían los espacios tanto de la geósfera, hidrosfera y de la atmósfera que van a conformar o que van a ser parte de este espacio geográfico. ¿Sí? Es por eso que geografía, el curso de geografía, se encarga de estudiar esa interacción del hombre y la naturaleza, el cual tiene como producto el espacio geográfico. Y esa interacción hombre-naturaleza se va a dar tanto en la geósfera, tanto en la hidrosfera, como en la atmósfera. Pero no en toda la geósfera, como lo acabo de explicar. No en toda la hidrosfera, como lo acabo de decir. Solamente en pequeñas partes de estas grandes estructuras que conforman la Tierra. ¿Por qué digo eso? Porque el día de hoy vamos a estudiar parte de la geósfera, pero no toda la geósfera, sino la parte de la geósfera que conforma el espacio geográfico, que vendría a ser básicamente la zona de la corteza, ¿sí? O aquellos espacios que van a influenciar en la interacción hombre-naturaleza aquí en el espacio geográfico. Es por eso que hoy vamos a empezar a estudiar qué parte de la geósfera. Vamos a hablar de la geósfera sobre la geodinámica. Y sobre la geósfera, sobre la geodinámica, lo vamos a estudiar hoy, el próximo martes y el subsiguiente martes. O sea, 3 semanas vamos a hablar de esta parte de la geósfera que encontramos aquí en la interacción en el espacio geográfico, o sea, la corteza. Hoy vamos a hablar de la geodinámica, geodinámica interna. La siguiente semana, geodinámica externa. La subsiguiente semana, relieves, porque los relieves es el producto de la geodinámica. Y los relieves son geósfera que se va a formar en la superficie terrestre.
¿sí? La superficie terrestre no es plana, tiene formas. Esas diversas formas que adopta la superficie terrestre se llaman relieves, y esos relieves es producto de la geodinámica tanto interna como externa. Hoy estudiamos la interna, próximo martes la externa, y la subsiguiente semana aquellos relieves que es producto de esa geodinámica, tanto interna como externa. ¿Está claro? Y luego, en la semana 6 y 7 hablaremos sobre aquella parte de la atmósfera que influye en la interacción hombre-naturaleza, o sea, aquella parte de la atmósfera que influye en el espacio geográfico. Hablaremos sobre el clima, sobre el tiempo, sobre factores de origen climático, ¿sí? Sobre problemáticas que se presentan acá en la atmósfera. Eso lo hablaremos en la semana 6 y 7. La semana 8 hablaremos de la otra gran estructura de la Tierra, que es la la hidrosfera. Y ahí hablaremos sobre qué parte de la hidrosfera, aquella parte de la hidrosfera que encontramos en el espacio geográfico en el cual se involucra o influye en interacción hombre-naturaleza, como por ejemplo los ríos. Si hay ríos, ¿influye en la interacción hombre-naturaleza? Por supuesto, porque si no hay ríos, la interacción cambia. Si hay ríos, también es distinta. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hablaremos de ríos, de lagos, de glaciares, ¿sí? Eso es en la semana 8. Y así, mira, llegamos prácticamente a mitad del ciclo. ¿Te das cuenta? Y luego, en la semana 9, hablaremos sobre los recursos naturales, que son muy importantes porque los encontramos en la superficie terrestre, donde el hombre interactúa con la naturaleza. Si hay recursos naturales, el hombre se puede desarrollar. Si no hay recursos naturales, si esto se acaba, el hombre no se va a poder desarrollar ya aquí. ¿Se dan cuenta? Y luego hablaremos de diferentes ecosistemas que se presentan en la superficie terrestre, porque dependiendo de la interacción del hombre y la naturaleza y de las características propias, tanto climáticas, edáficas o hidrográficas, los ecosistemas van a ser distintos. Por lo tanto, los tipos de vida que se van a dar producto de la interacción hombre-naturaleza, esos tipos de vida van a ser distintas. Por ejemplo, el camello vive en un lugar o en un ecosistema determinado, los osos polares en otro ecosistema determinado. Cada uno presenta características distintas, ¿debido a qué? A que se han tal vez adaptado, o la forma de vida que ellos tienen son distintas, debido a que las características geográficas son distintas. Por eso es que hablaremos en la semana 10, 11 sobre ecosistemas, vamos a hablar sobre biomas, luego sobre regiones naturales, sobre ecorregiones, y así llegaremos hasta la semana 12 en geografía. Y luego hablaremos de las actividades económicas que se presentan producto de la interacción hombre-naturaleza. Las actividades económicas son importantes porque es el uso de los recursos naturales. ¿Para qué? Para poder tener bienes que permitan satisfacer las necesidades del hombre. Eso lo hablaremos en la semana 13, 14. Luego hablaremos sobre demografía, sobre cómo el hombre se desplaza en la superficie terrestre. Y así llegaremos a la semana 15. Y en la semana 16, 17 hablaremos sobre 5 continentes. Y así acabamos el ciclo. ¿Entendieron este pequeño resumen y de cómo vamos a ir hablando de diferentes temas que tienen que ver con geografía? ¿Entendieron, jóvenes? Porque todo lo que te acabo de explicar está en tu sílabo o está en tu temario de la pre y también en el temario del examen de admisión. ¿Me entendieron? Sí, profesor. Muy bien. Y es importante que tengan en claro eso, porque ya saben qué temas vamos a desarrollar. ¿Y por qué desarrollamos esos temas? Es importante, porque a veces simplemente vienen y decimos, a ver, vamos a hablar del tema X. Y uno se pregunta, ¿y por qué vamos a hablar de ese tema? ¿Qué tiene que ver con el curso? Es importante que sepan, por eso les estoy explicando. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de geología, pero no de las ciencias geológicas, sino de una... Permíteme que ordene. Perdón, tu audio está Pero prendido, no ten puedes sacar cuidado. ahorita. Su audio está prendido. Dayana Michelle Rojas Venancio, su audio está prendido. Gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de la geología, pero no de la ciencia geológica, sino de aquella parte que nos interesa de esta geósfera. Aquella parte. ¿Cuál es? La geodinámica. ¿Y qué cosa es la geodinámica?
Y acá está. La geodinámica vendría a ser tierra, corteza sólido, tierra, dinámica, movimiento. O sea, vamos a hablar de los movimientos que se presentan en la Tierra. Pero en la Tierra haciendo referencia ¿a qué? En la Tierra haciendo referencia a la geósfera. Acá está. Como pueden ver, vamos a hablar, ¿ya ves? De la geósfera. Pero ya sabes por qué, ¿no? ¿Y qué cosa es la geósfera? Es esta parte sólida. Toda esta parte sólida que estoy acá señalando. Desde el manto superior, inferior, núcleo externo, interno, corteza. Todo eso es parte de la geósfera, o mejor dicho, todo eso conforma la geósfera. ¿Está claro? Ahora, esta geósfera tiene una estructura química y física. Química dependiendo de los componentes químicos que encontramos a cada profundidad de la geósfera. Y física, tomando en cuenta los diferentes movimientos que se presentan en cada nivel de la geósfera. Si vamos a hablar de geodinámica, dinámica es movimiento. Geo viene de la geósfera. O sea, vamos a hablar de los movimientos que se presentan en la geósfera. Por lo tanto, ¿qué tipo de estructura vamos a utilizar? ¿Química o física? Obviamente que física, porque tiene que ver con los movimientos que se presentan en cada nivel. Pero solamente a modo de recordar, porque esto tiene explicado en el colegio, la geósfera se divide en corteza. Estas son las capas, ¿sí? Pero miren, acá habla de capas a partir de su composición química. Ojo, química. Esto tiene explicado en el colegio. Primera capa de la geósfera, corteza. Acá está. Corteza terrestre. Donde estamos nosotros. Donde pisamos en este momento nosotros. Esa corteza es la capa más superficial y donde suceden diferentes procesos geológicos. Esta capa nos interesa bastante. Ahora, comprende el cial y el cima. Cial es la parte donde nosotros nos encontramos pisando, o sea, toda la parte continental. Y la parte que está debajo del océano y del mismo cial se llama cima. Ahí está. Luego sigue el manto. Manto, que es la capa intermedia entre tanto corteza como núcleo. Este manto también se divide en dos. Manto superior y manto inferior. El superior está acá. Y este es el inferior. Pero también se le llama, ojo, se le llama a través de los nombres de composición, perdón, a través de la estructura física, al manto superior se le llama astenosfera y el manto inferior mesósfera. ¿Sí? Y luego tenemos al núcleo, que está acá abajo, la parte central de la, digamos, de la Tierra, ¿no? La geósfera, digamos, que es la estructura más grande que tiene la Tierra, la geósfera. Luego tenemos acá el núcleo, que se divide también en el núcleo externo e interno. El externo es líquido, el interno es sólido. Aquí se registran las mayores presiones, porque acá hay mayor fuerza de gravedad en toda la Tierra, las mayores presiones, las altas presiones y las temperaturas también que llegan hasta los 6000 grados centígrados, conformado por hierro y níquel. ¿Sí? Por eso se le llama también NIFE, porque son las, digamos, los números químicos o las letras químicas que se le dan pues, al hierro y al níquel, por eso NIF, al núcleo. Pero bueno, como les mencionaba, nosotros, de todo esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estudiar toda la geósfera? No. ¿Qué vamos a estudiar? La parte de la geósfera en la cual el hombre interactúa con la naturaleza, o sea, la parte de la geósfera que es parte de del espacio geográfico. Pero también vamos a estudiar aquellas partes que pueden influenciar en este espacio geográfico, o sea, la corteza. ¿Por qué? Porque el espacio geográfico está por acá. Y por acá hay movimientos que van a influenciar en este espacio geográfico, tanto en la corteza como en el manto superior, de acá para arriba. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estudiar. De aquí para arriba. Esto. Lo de acá abajo no. Y empezamos, ¿no? Nosotros, cuando hablamos, pues, de la geodinámica, geo es tierra, dinámica es movimiento. Quiere decir que la geodinámica son movimientos que se presentan en la Tierra. De los movimientos que se presentan en la Tierra, ¿sí? Tenemos internos y externos, ¿sí?
Profe, pero esos movimientos, ¿quién los genera? La naturaleza, son movimientos naturales, movimientos que se presentan en la Tierra. Justamente son movimientos que se presentan en la Tierra porque son movimientos naturales, no son movimientos producidos por el hombre. Por lo tanto, estos movimientos que se presentan en la Tierra, los vamos a evidenciar aquí en la superficie terrestre. Pero ojo, también dentro de la corteza. Es por eso que esta geodinámica se divide en geodinámica interna, llamada también fuerzas endógenas, y geodinámica externa, llamada también fuerzas exógenas. ¿Sí? Dice acá, factores de la transformación del relieve. La superficie terrestre presenta diversas formas que constituyen el relieve. Esta cambia continuamente debido a la acción conjunta de dos fuerzas opuestas. ¿Sí? En primer lugar, esto se llama geodinámica. Ahí está, dinámica. Ahí está. Esto que hemos leído se llama geodinámica. Y esta geodinámica se divide interna y externa. ¿Está claro? Y la interna son aquellos que se presentan dentro de la geósfera. Pero para ser más específicos, ¿en qué parte de la geósfera? Corteza y manto superior. Mientras que la externa es la que se presentan en la superficie terrestre. Para ser más exactos, aquí, donde estamos nosotros, realizando nuestras actividades. Estos procesos geológicos que afectan la Tierra y determinan su constante transformación son estudiados por la geodinámica. Ahí está lo que he copiado arriba. Listo. Fuerzas endógenas, miren, son movimientos internos acá en el manto superior y corteza que generan en la superficie terrestre variación del relieve. Por eso que aquí el relieve no es plano, llano, sino que tiene diversas formas debido a la geodinámica interna o fuerzas endógenas. Pero aparte, producto de las características de la superficie, o sea, geodinámica externa o fuerzas exógenas, esta superficie terrestre, en donde se forman diversos relieves o diversas formaciones producto de la geodinámica interna, los movimientos de la geodinámica externa van a modificar esas formaciones que se han presentado en la superficie terrestre a consecuencia de la geodinámica interna. Hoy solamente vamos a hablar de esto. Fuerzas endógenas o geodinámica interna. Esta geodinámica interna se divide en dos: diastrofismo, vulcanismo. El diastrofismo son movimientos de dos tipos, epirogénicos y orogénicos. Como puedes ver, movimientos epirogénicos, la primera característica es que son movimientos verticales, mientras que los orogénicos son movimientos horizontales. Dos, ambos crean nuevo relieve, al igual que el vulcanismo. O sea, la geodinámica interna, ¿sí? La geodinámica interna crea nuevo relieve. ¿Sí? Crea nuevo relieve. ¿Está claro? Crea nuevo relieve. Ahí está. Entonces, si te preguntan, ¿qué genera la geodinámica interna? Crear nuevo relieve. ¿De qué manera? A través de movimientos que se presentan dentro de la corteza y dentro del manto. La superficie terrestre no se mantiene plana, sino que en la superficie terrestre vamos a encontrar diversas formas. Esas diversas formas que va a presentar la superficie terrestre es a consecuencia de estos movimientos internos. Justamente esas diversas formas que adoptan la superficie terrestre se llama relieve. ¿Qué es el relieve? El relieve vendría a ser las diversas formas que adoptan la superficie terrestre. ¿Qué ciencia estudia los relieves? La geomorfología. Entonces, el relieve, ¿quién lo estudia? La geomorfología. Ya, la geomorfología estudian los relieves, ¿sí? Y esos relieves, ¿sí?, son formados por movimientos internos, pero también son modificados por movimientos externos, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, eh, pregunta, a ver, si están atentos. ¿Qué es lo que forman los relieves en la superficie terrestre? ¿Qué crea nuevo relieve?
¿Qué movimientos crean nuevos relieves? ¿Mm? Orogénicos. Ya. De manera general, ¿qué Geodinámica interna. movimientos crean nuevo relieve? ¿Cuál? La geodinámica interna. Claro, la geodinámica interna. La geodinámica interna tiene como consecuencia la creación de nuevo relieve. Profesor, ¿y la geodinámica externa? Ya, la geodinámica externa no crea nuevo relieve, sino que modifica el relieve que está en la superficie terrestre. ¿Y quién formó esos relieves que están en la superficie terrestre? ¿Quién los creó? La geodinámica interna. La externa los modifica. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? Sí, pero Ya, a ver, un Sí, segundito, por favor. Ya, listo. Entonces continuamos. Entonces vamos a hablar de los movimientos de la geodinámica interna. ¿Está claro? Vamos a hablar de los movimientos de la geodinámica interna, que son los movimientos que crean nuevo relieve. Estos movimientos de la geodinámica interna ya hemos dicho que son diastrofismo y vulcanismo. Diastrofismo se caracterizan por ser movimientos de tipo perigénicos y orogénicos. Y hemos dicho cómo son estos movimientos. Los epirogénicos verticales, los orogénicos horizontales. ¿Está claro? Crean nuevos relieves, cada uno crea relieves distintos. Ahora, el vulcanismo tiene que ver con el magma que encontramos nosotros en el manto superior. El magma que encontramos en la parte superior se mueve, se desplaza por cualquier fisura que encontremos en la corteza, ¿sí? Dependiendo del tipo de desplazamiento del magma, tenemos magmatismo extrusivo, si este magma llega a la superficie terrestre, o magmatismo intrusivo, si este magma cubre orificios que hay dentro de la corteza. ¿El magma aquí se desplaza? Sí, solamente que se desplaza pero no llega a la superficie terrestre, por lo tanto se llama magmatismo intrusivo. Pero si llegara a la superficie terrestre el magma, como por ejemplo en los volcanes, sería un magmatismo extrusivo. Vamos a verlo de manera más detallada. El diastrofismo de tipo epirogénico. Como pueden ver, hemos dicho, son movimientos verticales de ascenso y descenso, afectan vastas superficies y son muy lentos y sostenidos. Estos movimientos son más lentos que la de los movimientos orogénicos. Ahora, dan lugar a la formación de continentes, escudos y tablazos, ¿no? Esos son, digamos, los relieves que se van a formar producto del diastrofismo epirogénico. Un claro ejemplo son los tablazos. Esto que ustedes ven en la imagen es un tablazo. ¿Está claro? Eso antes no estaba acá. Estaba aquí abajo. ¿Profe, en el mar? Sí. Lo que pasa es que ese tablazo antes era de este tamaño. Antes el tablazo estaba acá abajo. Esta era la altura del tablazo. Así. Entonces, obviamente, el agua lo cubría todo este tablazo y simplemente no se notaba. Lo único que se miraba era agua, mar, océano, ¿sí? Era lo que se observaba. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó con este tablazo que estaba debajo del mar? Fue creciendo poco a poco. Hacia arriba se fue elevando. ¿Te das cuenta? Mira el movimiento cómo es. Vertical. Se fue elevando poco a poco, cada vez más, cada vez más. Y ese tablazo que estaba abajo del mar, cubriéndolo, el mar lo cubría, ahora al crecer va a estar por aquí. Va a pasar el nivel del mar, la altura del mar, por lo tanto, al pasar, ¿qué pasa con el mar? Retrocede porque el tablazo está más alto, retrocede el mar. Y acá está el tablazo. Y este tablazo, al pasar los millones de años, seguirá creciendo. Llegará un momento que crecerá más y más y tendremos lo que ustedes han visualizado acá, ese tablazo. Por eso es que ese tablazo ha ido creciendo
de manera vertical, se ha ido elevando. Ahora, al elevarse, esto que está abajo del nivel del mar, al elevarse, ya no está debajo del mar, sino más bien, al elevarse, el mar retrocede. Al retroceder el mar, ¿sí? Con este tablazo ganamos territorio, espacio, pues, porque el mar cubría toda esta zona de acá. Toda esta zona era cubierto. Ahora ya no. Ahora el tablazo está ahí. El tablazo ha hecho que el mar retroceda. Y obviamente, en la parte superior del tablazo, ¿qué vamos a encontrar? Lo más probable es que aquí encontremos arena, desiertos. Aquí encontremos arena, desiertos. ¿Sí? Dunas. ¿Está claro? Ustedes cuando van de viaje, por ejemplo, al sur o al norte, a través de la costa panamericana, norte o sur, por ejemplo, cuando nos vamos al sur, nosotros vamos en la carretera y vemos el mar abajo. Nosotros estamos arriba. ¿Arriba de qué? Arriba de tablazos. Pues nosotros estamos arriba del tablazo, te acercas hacia el filo y ves gran acantilado hasta abajo. Y apenas bajas, ahí nada más se encuentra el mar. ¿Te das cuenta? Está al costado de ese acantilado. Pero ese acantilado se ha formado debido al tablazo que está ahí. Nosotros vamos por arriba, porque por arriba está la carretera, la Panamericana Sur. Y cuando van por la Panamericana, por la carretera, ven hacia la izquierda, ¿qué cosa? Un montón de arena. Hacia el fondo ven toda una zona llana lleno de arena. Y a lo fondo, a lo lejos, se ve pues las primeras estribaciones andinas, los primeros cerros. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Han entendido cómo se dan movimientos epirogénicos? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Para terminar, estos movimientos epirogénicos se sustentan en una teoría muy importante que ustedes deben tomar en cuenta. Se fundamenta en la teoría de la isostasia. Ojo, diastrofismo epirogénico, isostasia. ¿Ya? Profe, ¿cómo se dice isostasia? Fácil, pues. Miren. Tenemos aquí, esto de acá es digamos, algo liviano, ¿ya? Imagínate que esto fuese como una especie de esponjita, ¿ya? Así como una especie de esponjita, algodón. ¿Qué pasa si tú sobre eso colocas barritas, en donde las barritas más delgaditas tienen menos peso, las más gruesas tienen mayor peso? ¿Qué va a pasar? Si tiene mayor peso, la barrita se va a ir hundiendo, ¿sí? ¿Qué pasa al tener menos peso? La barrita no se hunde mucho, está arriba, ¿te das cuenta? Ya, eso sucede acá. La cordillera de los Andes se forma por movimientos orogénicos que lo vamos a ver ahorita. Pero mientras esta cordillera de los Andes y cualquier cordillera va a ir creciendo poco a poco a través de los miles de años, va creciendo, al mismo tiempo, la geodinámica externa, los movimientos externos, lo que van a hacer es erosionar esta cordillera. La erosiona, la degrada, y al erosionar todos esos sedimentos van a las partes bajas de la cordillera. Por lo tanto, se va destruyendo la cordillera. O sea, mientras que los movimientos del diastrofismo orogénico generan que la cordillera crezca, la geodinámica externa destruye esa cordillera. Manteniendo, ¿qué cosa? Un equilibrio. Justamente la teoría de isostasia busca un equilibrio en la superficie terrestre. Acá tenemos, por ejemplo, mira, una pequeña cordillera. Voy a colocarlo de otro color aquí para que se note. Tenemos una pequeña cordillera. ¿Se dan cuenta? Esta cordillera cada vez va a ser, ¿qué cosa? Erosionada. Porque miren, cuando la cordillera estaba acá, había mayor peso sobre el manto superior. No te olvides que el manto superior es líquido, porque ahí tenemos mar. ¿El mar dónde llegaba? Acá llegaba el mar. Pero producto de la geodinámica externa,
esta cordillera se va a ir erosionando, degradando. Por lo tanto, tiene menos peso y ya no se hunde mucho acá, mira, se hunde menos. Y al tener menos peso, ya no se hunde mucho, obviamente se va a elevar. Y al elevarse, ¿qué pasa? Gana altura. El mar va a tener que retroceder. ¿Y qué pasa cuando se termina de erosionar toda esta cordillera? Prácticamente no hay nada. ¿Sí? Se elevó. Por lo tanto, al elevarse bastante, el mar se queda más atrás todavía. ¿Sí? Acá baja el mar. ¿Se dan cuenta? Eso es la isostasia. Ahora, ¿qué, profe? ¿Todos los planetas son así? Perdón, ¿todos los continentes se presenta eso? Algo así. No vayas a pensar que todo el continente americano se eleva y luego baja. Se eleva y luego baja. Ya, eso no es así. ¿Ya? ¿Cómo se presenta, profesor? Mientras que en algunos lugares de los continentes hay territorios que se van elevando, otros lugares se van hundiendo. Justamente ese es el equilibrio de la isostasia. Es como tener un brazo. Mientras que aquí se eleva, acá, el otro lado, se baja, manteniendo siempre un equilibrio. Por eso es que la teoría de la isostasia mantiene un equilibrio, busca un equilibrio en la superficie terrestre. Algunos lugares se eleva, otros lugares se baja, y se sigue manteniendo el equilibrio entre el continente, el océano, ¿sí? O perdón, la hidrosfera, continente y, en este caso, el manto superior. Jóvenes, ¿me dejé entender? ¿Está claro? Sí, profe. ¿No los escucho? Sí, profe. Sí se Muy alcanza a bien, ver. excelente, gracias. Vamos a hablar ahora de la teoría que explica los movimientos orogénicos. Ya hemos dicho que los movimientos orogénicos son movimientos horizontales, pero se sustenta en la teoría de la tectónica de placas continentales. ¿Ya? Nosotros tenemos, por ejemplo, estos tipos de características. Mira, los movimientos orogénicos dan lugar a formaciones como plegamientos, fallas, fosas marinas, etc. Se fundamenta en la teoría de la tectónica de placas. ¿Sí? Y mira, los materiales sufren cambios que se traducen en deformaciones y desplazamientos. Por ejemplo, acá tenemos un HORF, ¿se dan cuenta? Y un graben, que en realidad lo que ha pasado que es una fractura de la corteza. Este es un plegamiento y este es una fractura. ¿Ya? ¿Qué más? Se activa con las corrientes convectivas. Son movimientos circulares del magma que se da a la altura del manto superior. ¿Sí? Eso se llama astenosfera, el manto superior. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Astenosfera, que está acá. Y en la astenosfera se dan las corrientes convectivas. ¿Qué son las corrientes convectivas? Son estos movimientos del magma de forma circular, como pueden ver acá en la imagen. ¿Se dan cuenta? Ahora, consiste en corrientes ascendentes y descendentes de material en el manto fluido o astenosfera. Claro, o sea, lo que pasa es que al dar movimiento de manera circular, por un lado el magma baja, por otro lado el magma se eleva. ¿Sí? Y ese movimiento circular del magma se llama corriente convectiva. Ahora, ¿cuáles son las causas del movimiento de las corrientes convectivas? Eso tiene que ver con el aumento y disminución de la temperatura aquí en la astenosfera. ¿Ya? ¿Está claro? Esos movimientos que generan, que como pueden ver acá, las placas tectónicas se muevan. Y al moverse las placas tectónicas, estos movimientos generan relieves. Teoría de la deriva continental, seguro escuchado por ustedes, ¿no? Acá podemos ver quién la sustenta, Alfred Wegener, 1915, que dice que los continentes actuales estuvieron unidos hace 200 millones de años, en la famosa Pangea, acá está, ¿sí? Que era el único gran continente, la Pangea.
La Pangea se fragmentó en dos masas continentales, Gondwana, hemisferio sur, y la Eurasia. Acá está Gondwana al sur y la Eurasia al norte. Luego, estas se fueron fragmentando en partes más pequeñas, formando así los demás continentes que hoy en día conocemos: Europa, América, África, Asia y Oceanía. Sostiene además que el desplazamiento de los continentes continúan, claro, eso no es estático, continúan. Evidencias que confirman esta teoría, bueno, uno son los bordes de los continentes, ¿no? ¿Sí? Coincidencia de la forma de los distintos continentes, los bordes. Presencia de fósiles similares tanto en la costa de algunos continentes con las de otros. Muchas formaciones rocosas y montañosas poseen la misma edad y el mismo tipo de roca. Teoría de la tectónica de placas. Ya, esa es la teoría, digamos, de la deriva continental, cómo se formaron los continentes. Pero ya en la teoría de la tectónica de placa hablamos sobre las causas del movimiento de las placas que pueden, digamos, respaldar o argumentar el movimiento de los continentes, pues, ¿no? Porque al moverse las placas se mueven los continentes. ¿Ya? Tenemos aquí lo siguiente. ¿Qué son las placas? Es la corteza son placas, solamente que son, la corteza está fragmentado como un rompecabezas y cada pieza es fundamental porque al formar todo el rompecabezas tienes toda la imagen. En este caso, al unir todas las placas, logramos rodear toda la Tierra. Y al rodear toda la Tierra, evitamos que el magma salga a la superficie terrestre libremente. Pero se puede dar fisuras entre las placas que puedan conllevar a que el magma por ahí, por esa fisura, logre llegar a la superficie terrestre. Por supuesto, se puede dar. Pero son casos excepcionales. Prácticamente todas las placas están tan unidas que evitan que el magma llegue fácilmente a la superficie terrestre. Por eso que acá dice, a ver, las placas se desplazan sobre la superficie terrestre, finita, ¿no?, en la Tierra, y estas interaccionan unas con otras a lo largo de sus fronteras, claro, o sea, tienen límites, provocando en algunos casos deformaciones en la corteza, ¿no? ¿Cuáles son esos límites? Bueno, si una placa está chocando con otra, se llama límite convergente. Si una placa se está dividiendo, va para un lado, y otra placa va en sentido distinto, entonces, eso se llama límite de divergencia, divergencia, convergencia, chocan, convergen. Pero hay situaciones en donde una placa está al costado de otra y van en sentidos opuestos, pero no chocan, están juntas en sentido opuesto. Eso se llama límite transformante, límite transformante. Ahora, en el límite de convergencia, ¿sí?, en el choque de placas, al chocarse la placa se forman dos situaciones: subducción y abducción. Choque de placas. Ahora, cuando se chocan estas placas, hay que entender algo. Vuelvo a la imagen anterior. Puede ser que choque una placa netamente oceánica o una placa continental. ¿Cuál es la diferencia? Las placas continentales son aquellas placas que forman continentes, mientras que la oceánica son aquellas que no forman continente y que se mantienen debajo del océano. Justamente, ¿por qué? Porque son estas placas oceánicas más fuertes que las continentales. Es por eso que las oceánicas siguen su recorrido, nacen por un lado, por la zona de divergencia, y vuelven a la astenosfera por la zona de convergencia. Como son placas más fuertes, más densas, nunca van a ceder ante la otra placa en la cual chocan, sino que este va a seguir su recorrido y siempre la placa se va a mantener abajo del océano. Mientras que por otro lado, las placas menos densas o más débiles, o débiles en sí, son placas que al chocar con otra más fuerte, esta placa que por un lado nace, por otro lado no puede seguir su recorrido de nuevo hacia la astenosfera. Entonces, ¿qué pasa con esta placa? Se comenzará a plegar, o sea, choca una placa con otra más fuerte, mientras que por la zona de convergencia siguen haciendo más placas, pero ya no puede seguir avanzando porque ya chocó con una placa más fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar con esa placa continental? Comenzará poco a poco a plegar. Si producto de ese plegamiento es donde se va a formar, pues, la cordillera.
Producto de ese plegamiento se va a formar la cordillera. Y esa cordillera, pues, cada vez irá creciendo. Y justamente toda esa zona será una zona en donde vamos a encontrar justamente población viviendo, justamente en los continentes. Todos los continentes tienen cordilleras, pues, ¿no? Y ahí encontramos a la población viviendo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Me estoy Sí, dejando profe. entender? Ya, listo, muy bien. Entonces, volvemos acá. Ya saben, zona de convergencia, el choque de placas. Dan origen a cordilleras, ya lo mencioné, fallas, movimientos sísmicos y actividad volcánica. ¿Sí? Ahora, un claro ejemplo de zona de convergencia, o sea, choque de placas, es el Himalaya y los Andes. Ambos casos se fueron producto de la zona de convergencia, producto del choque de placas en ambos casos. ¿Cuál es la diferencia? Que el Himalaya vendría a ser una cordillera que se forma en la zona de convergencia, pero a consecuencia de el choque de una placa continental con otra placa continental. Mientras que los Andes, ¿sí? Es una cordillera que se va a formar también por el choque de placas, pero en este caso las placas van a ser continentales y otra oceánica. Por lo tanto, va a ser una zona de convergencia de tipo subducción. Esto sería la subducción, una continental versus una, perdón, un ratito, quiero borrar acá, voy a copiar aquí, ¿sí? Este va a ser choque de una placa continental con una placa continental. Mientras que acá es una continental con una placa oceánica. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo se da? Ahorita lo voy a explicar. Creo que hay una imagen por acá. No, no hay, pero ahorita lo voy a explicar. Cuando se da, por ejemplo, en la zona de abducción, al ser dos placas continentales, estas dos chocan y como tienen la misma densidad, al chocar se elevan ambas al mismo tiempo. Por ejemplo, viene una placa así, viene otra placa así, pero al ser las dos continentales débiles, se forma la abducción. Ambos se van a ir elevando, así. Y con el tiempo se irá formando una gran cordillera. Eso se llama abducción. En cambio, la subducción, la placa continental más fuerte, perdón, la placa oceánica que es la más fuerte, al chocar con la continental que es la más débil, esta continental se va a plegar, formando cordillera. Acá tenemos, por ejemplo, al mar, porque el mar justamente, la oceánica está debajo del nivel del mar, hasta el mar, ¿sí? Entonces, mientras que por un lado, una placa forma cordillera, por otro lado, la placa oceánica vuelve al centro de la Tierra. Esto se llama subducción. Esto es la subducción. ¿Hasta ahí, jóvenes, me están entendiendo? Sí, quiero saber, jóvenes, ¿me entienden o no? Profe, una consulta. Sí, ¿Cuál profesor. placa era más fuerte, la continental o la oceánica? ¿Cuál crees tú? A ver, analiza, razona. Yo te voy a dar la respuesta, pero quiero que tú razones, a ver. ¿Cuál crees tú? Eh, ¿cuál, cuál crees tú que se va a doblar, a plegar? ¿La más fuerte o la más débil? ¿Se pliega la más débil? Por supuesto, pues porque como no puedes ir avanzando la placa, se comienza a plegar. ¿Qué cosa es plegar? Plegar es esto. Tienes esta placa, ¿ya? Que al chocar con otra que es más fuerte, la más fuerte sigue su recorrido, baja a la astenosfera, pero la más débil ya no puede seguir su recorrido. Sin embargo, por acá siguen haciendo más placa, débil, siguen haciendo. Entonces, nace por un lado, por otro lado no puede avanzar, entonces la placa se comienza a plegar. Plegar es doblar, se dobla más o menos así. Y mira, conforme va creciendo este plegamiento, ¿qué va formando? Cordillera. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, las débiles se doblan y al doblarse forman cordilleras. Y al formar cordilleras, ¿qué está formando? Continentes. Por lo tanto, las placas continentales son las más débiles. Mientras que las oceánicas vuelven al centro de a la astenosfera. Las oceánicas
que son más fuertes, esas no se van a plegar, y siempre se van a mantener rectas, siempre se van a mantener debajo del océano. Por eso se llama placas oceánicas. ¿Me dejo entender? ¿Me entendiste, hijo? Sí, profe, gracias. Ya, de nada, de nada. Aunque a mí me gusta que Profe, mis estudiantes razonen. Eso es lo que me gusta a mí. Chicos, dígame, les escucho por ahí. A ver, ¿alguien me hace una pregunta? profe, ¿y qué es lo que le hace más fuerte? O sea, Perdón, perdón. ¿y qué es lo que le hace fuerte a la placa oceánica? Ah, buena pregunta. Profe, ¿qué es lo que la hace más fuerte, más débil? Los componentes. No te olvides que esas placas son en realidad las placas que vendría a ser corteza, ¿sí? Vendría a ser, profe, a ver, pero eh, usted ha dicho que las placas vendría a ser corteza, ¿sí? Ya. Y la corteza es duro, roca, roca. ¿Está claro? Ahora, pero esas placas, ¿dónde se formaron? ¿Cómo surgieron? Surgieron de la astenosfera. Voy a hacer algo acá para que lo puedan entender mejor. Miren, miren, vamos a agregar acá un PPT para que puedan entender. Vamos a agregar PPT. Ahí está, listo. Miren, un rato. A ver, el receso es 9:20, ¿no? 9:20 es el receso, ¿verdad, jóvenes? 7:30. Sigamos, no, profe. No sé. 8, a ver, 7:30, 8:25, 9:20. Sí, estamos en receso justo ahorita. Ya. Vamos al receso y volviendo les hago un dibujito, ¿sí? A mí no me gusta pasarme de los tiempos. Tienen su receso, ¿ya? Nos encontramos en unos minutos. Ya, ya se nota, ¿verdad? Sí, profe. Ya, a ver, les dije que les iba a hacer un esquemita algo rápido, ¿sí? Porque el tiempo nos va a ganar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se escribe? Ahí está. Ah, sí, acá está, ya. A ver, vamos a ver algo así rápido. Sí. Más chico, más chico. Ya, miren, a ver, estos serían placas. Placa 1, placa 2 y placa 3. ¿Ya? Hay tres placas. Esto es el caso, por ejemplo, de nosotros. Esta placa 3 es la placa P de placa, S de sudamericana. Este sería una placa continental. Esta sería la placa P de placa, N de Nazca. Esta sería una placa oceánica. Y el de acá sería la placa del P del Pacífico. Esa también sería una placa oceánica. ¿Sí? Estas son más densas, ¿por qué? Por eso se mantiene debajo de todo este océano. Nunca se eleva. ¿Estamos? Ahora, como pueden ver, esta es la zona de divergencia. Aquí el magma busca salir y al buscar salir empuja las placas, este hacia la derecha
y este hacia la izquierda. A veces el magma logra salir por fisuras y una vez que sale, forma aquí una pequeña cordillera submarina llamada dorsal. En este caso sería este es el dorsal de Nazca, que va elevándose poco a poco y al pasar millones y millones de años puede llegar a un momento a pasar el nivel del mar y formar una isla y probablemente un continente, tal vez con el tiempo. ¿Ya? Ahora, esta placa y acá estas dos placas oceánicas siguen su recorrido, ¿sí? Y mira, acá toca con una placa que viene en sentido opuesto, ¿sí? Como pueden ver, ¿qué es lo que formó la placa? El magma al empujar, perdón, al querer salir, empuja las placas hacia la derecha y hacia la izquierda, pero justamente ese magma conforma la placa. Lo empuja, pero a la vez lo forma. Acá, toda esta zona de aquí, toda esta zona es magma. Todo esto es magma, ¿sí? Esto se llama manto superior o astenosfera. Y toda esta zona donde encontramos el magma es la cámara magmática. Todo esto. Solo que acá el magma comienza a girar así, mientras que aquí el magma gira en sentido opuesto. Igual acá, mira, el magma gira hacia la izquierda, sentido antihorario. Entonces, ¿te das cuenta de lo siguiente? ¿Qué forma la placa? El magma. Pero el magma, ¿qué vendría a ser? Químicos, ¿sí? Químicos, que al solidificarse, forma corteza, rocas. Las rocas están compuestas por químicos. Y esas rocas, dependiendo del componente químico, hay rocas más fuertes, hay rocas más débiles. Y justamente la pregunta es, compañera profesor, ¿por qué algunas son más fuertes y más débiles? Dependiendo de cómo está conformado químicamente esa placa. Hay placas con mayor dureza, fortaleza, que otros. ¿Me dejo entender? A la pregunta de su compañera. Pero adicionalmente, ya que estamos hecho todo esto, les explico que, profe, ¿y por qué la placa se mueve uno a la derecha y otro a la izquierda? Esto debido a las corrientes convectivas. Estas son las corrientes convectivas. Algunos van en sentido horario, como el de acá, y otros van en sentido horario, como estas que están aquí. Si este va en sentido horario, la placa va también hacia la derecha. Si este va en sentido antihorario, la placa va hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta? O sea, profe, la corriente convectiva jala las placas, por supuesto. Es como cuando tú tiras una tabla al río, ¿hacia dónde se va la tabla? ¿En el mismo sentido, hacia donde se va el agua del río o en sentido opuesto? Va en el mismo sentido, ¿cierto? Lo mismo sucede acá. Profe, otra pregunta más complicada. ¿Y por qué se forman las corrientes convectivas? ¿Por qué el magma da vuelta? Eso tiene que ver con el aumento de temperaturas. Si tú estás acá abajo, conforme te acercas más hacia el centro de la Tierra, hay mayor temperatura. Si te alejas, hay menos temperatura. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver eso con la pregunta, profesor, con las placas, con el magma? Lo que pasa es que aquí el magma, que está cerca hacia el centro, este magma que está cerca hacia el centro, comienza a calentarse, a ganar mayor temperatura. Y mientras más, profe, pero toda esa zona no es una zona de magma caliente, sí, pues, pero la zona de abajo está más caliente. Y al estar más caliente, esta materia se vuelve menos densa porque está a altas temperaturas, casi fuego. Y al volverse menos densa, comienza a elevarse. Pero al elevarse, ¿qué pasa? Se está alejando, mira. Y al alejarse, deja de estar menos caliente. Y al estar menos caliente, de nuevo comienza a ganar peso, densidad. Y al volverse más denso, porque está alejándose del centro de la Tierra, al volverse más denso, comienza de nuevo a bajar, porque todo esto es líquido. Y esto es más denso, comienza de nuevo a bajar. Y al bajar de nuevo se está acercando al centro de la Tierra. Por lo tanto, de nuevo aumenta su temperatura. Y al aumentar la temperatura, de nuevo se va a volver a elevar, porque disminuirá su densidad. Y así ese proceso se va a dar de manera cíclica, tanto acá como en todas las corrientes convectivas. Solo que algunos van hacia la derecha y otros hacia la izquierda. No parece ser tan relevante, pero sí, porque dependiendo si es que va a la derecha o a la izquierda, empuja la placa hacia un lugar u otro. Y eso forma las diferentes límites.
Acá están chocando, convergencia. Acá están dividiéndose, divergencia. Acá están uno al costado del otro, transformando. En este caso, esto sería una zona de convergencia, una subducción, porque la placa más fuerte se subduce, o sea, se pone debajo de la más débil. La más débil se sobrepone, uno se pone abajo. Eso se llama subducción, se subduce. Zona de convergencia se subduce, por eso se llama zona de subducción. Pero ¿qué pasa cuando son dos placas continentales de igual fuerza? Al chocar ambas y ser de la misma fuerza, ambas se comienzan poco a poco a elevar. Y al final, en esa zona de convergencia por placas continentales se va a formar una cordillera. ¿Sí? Pero producto de dos placas continentales. Placa continental, placa continental. ¿Cómo se llama esta zona? Zona de convergencia, pero de tipo abducción. Y acá está. La única abducción que hay en el planeta es del Himalaya. Todas las demás son subducción. Divergencias son, como ya hemos dicho, zonas de separación de placas. Genera un límite, genera nueva litosfera oceánica. Claro, acá se genera nueva litosfera porque nace, y acá más bien se destruye. ¿Por qué? Porque al chocar, acá se destruye la litosfera, o sea, la corteza. De acá da origen a dorsales oceánicas, como hemos visto, valles, movimientos sísmicos. Y el transformante, zonas donde no se crea ni se destruye litosfera. Estas son placas que se deslizan lateralmente respecto a otras. Dan origen a fallas o movimientos sísmicos, nada más. Jóvenes, ¿hasta ahí está todo claro lo que he explicado? Todo esto hasta el momento hemos hablado sobre dinámica interna de tipo diastrofismo. Ahora vamos a hablar del vulcanismo. ¿Hasta ahí, jóvenes, está todo claro? Ya, excelente. Continuamos. En el vulcanismo, como les mencioné al inicio, este es fácil, ¿no? Tiene que ver con el desplazamiento del magma. ¿Qué magma? El que se encuentra en ¿dónde? Acá, pues les he explicado. En el manto superior, o llamado también astenosfera. Ya, ese magma que encontramos ahí, que se presentan también las corrientes convectivas, ese magma está ahí a altas presiones y está buscando cualquier orificio, fisura para salir por ahí. Y cuando encuentra una fisura y se mete por ahí y se traslada y cubre cavidades, huecos dentro de la corteza, como este caso de aquí que estoy señalando en la imagen, eso se llama magmatismo intrusivo. Estas cavidades, al ingresar el magma con el tiempo se va a enfriar, o sea, se va a solidificar, ¿sí? Y pasará a ser el magma parte de la corteza, solamente que se va a hacer roca magmática. Ahora, dependiendo de la cavidad que se presente en la corteza, dependiendo de la cavidad tendremos diferentes tipos de magmatismo intrusivo, o llamado también plutónicos. Plutónico. Porque pueden decirte, a ver, dame ejemplo de dos plutones. Ah, o sea, magmatismo intrusivo. ¿Cuáles pueden ser? El sil, la colito, batolito, diques, plutones. ¿Se dan cuenta? Y el magmatismo extrusivo, ¿sí? O volcánico, es aquel en donde el magma sí llega a la superficie terrestre. Y al llegar a la superficie terrestre, tal vez a través de un volcán, una erupción volcánica, el magma ya se llama lava en la superficie terrestre. Una vez que se da eso, estamos hablando del magmatismo extrusivo o volcánico. Volcánico, listo. Por eso acá dice, ¿no? Cuando el magma, impulsado por las corrientes convectivas, ascienden y llegan a la superficie terrestre. Ese es el vulcanismo, sencillo. Ahora, estos movimientos de la geodinámica interna, tanto el diastrofismo como el vulcanismo, ¿qué generan? Generan movimientos en la superficie terrestre. Y cuando hablamos de movimientos en la superficie terrestre, estamos hablando de sismos o seísmos.
El sismo, en donde empieza el movimiento, en donde se da el movimiento, ahí empieza un movimiento que se va a ir desplazando. O sea, donde se da una fisura, un movimiento en la corteza, ¿sí? Donde se da, que genera, empieza el movimiento, ese movimiento se va a ir desplazando a través de ondas. Donde empezó el movimiento se llama hipocentro o foco. Y como se va desplazando este movimiento a través de estas ondas, justamente eso se llama ondas, que son internas o externas. Esta primera onda que llega a la superficie terrestre, ese punto en donde la primera onda llega a la superficie terrestre, genera que se establezca el epicentro o epifoco. Una vez que llega ahí la primera onda, esa primera onda comienza a desplazarse, pero a nivel de la superficie terrestre. Eso se llama ondas externas. Y las de acá, ondas internas. Internas y externas. Estas ondas externas o superficiales, como dice acá, son las que nosotros sentimos aquí en la superficie terrestre. Estas ondas superficiales son las que destruyen tu casita cuando se da de manera muy fuerte. ¿Está claro? Entonces tenemos acá las ondas sísmicas. Las ondas internas se dividen en primarias y secundarias. Estas son las ondas internas, primarias y secundarias. Las primarias, ¿sí? Son más rápidas y atraviesan lo sólido y lo líquido. Nacen en el hipocentro, en el foco. Son longitudinales. Mientras que las secundarias son transversales, también nacen en el hipocentro o foco, pero estas son más lentas, solamente avanzan a través de lo sólido. Cuando llegan a lagos o al océano, desaparece esa onda interna, secundaria. Mientras que las superficiales son las que se dan en la superficie terrestre, valga la redundancia, y empiezan en el epicentro, como él lo he señalado acá. Mira, acá está, el epicentro. Claro. Y estas son las que nosotros sentimos acá cuando hay un temblor o un terremoto. Estas ondas superficiales se dividen en ondas Rayleigh y ondas Love. Estas ondas Rayleigh son las más destructivas. Ondas Rayleigh, ¿sí? Son las más destructivas. Tenemos otra que son las ondas Love también, ¿sí? Entonces, estas son las superficiales, las que nosotros sentimos. Ahora, dependiendo de la fuerza, tenemos las escalas sísmicas. Y para medir las escalas tenemos magnitud local, más conocido como escala de Richter. Estas miden la energía que libera desde el foco y se va a medir a través del logaritmo. Llega a medir hasta 6,5 grados Richter. Profe, ¿y sismo de 7 grados, 8, o sea, terremotos, no los mide Richter? Sí lo puede medir, pero con imprecisión, con inexactitud. Richter solamente mide sismos hasta 6,5 grados. Por lo tanto, Richter, por esta, digamos, dificultad o limitación que tiene, no se utiliza en el mundo. Bueno, Perú todavía lo sigue utilizando, lamentablemente, pero en el mundo no se utiliza eso. En el mundo hoy en día utilizan magnitud y momento. En la actualidad es la más acertada y utilizada en el mundo. Permite medir sin restricción sismos tanto pequeños como grandes sismos como terremotos, basada en la medición de la liberación de la energía total, no solamente del foco, sino totalmente desde el foco y cómo ésta se va desplazando. Justamente esas energías fuertes que se dan en los terremotos lo mide magnitud y momento, ¿sí? En el momento que sea el sismo. Esta utiliza geometría para establecer su medición, magnitud y momento. Acá está. Ve también la profundidad del foco, desplazamiento máximo producido durante el sismo. Esta es la utilizada hoy en día en el mundo. Esta ya no es utilizada, pero Perú sigue utilizando esta de acá. Ahora, Mercalli modificado, esto no es tanto para medir la intensidad del sismo, sino, perdón, no tanto para medir la fuerza del sismo, del movimiento donde inicia el sismo, sino, más que todo, evalúa la intensidad, pero a partir de los daños ocasionados. Si se da un sismo y se cayeron muchas casas, quiere decir que según Mercalli modificado, ha sido un sismo fuerte, pues, ¿no? Porque lo establece a través de daños ocasionados. Por lo tanto, no es muy utilizada, es un poco subjetivo, no es muy exacta, no es muy objetivo. Este Mercalli modificado tiene sus valores en escala que van del 1 hasta el 12 en números romanos. Según su
argumento dice que los sismos no se perciben hasta ver la destrucción, pues, ¿no? Por eso es que recién ahí entra a tallar Mercalli modificado, ¿no? Obviamente tienen algunos parámetros para medir, ¿no? Los sismos, no es que se cayó una casa y ya, pues, él lo considera, sino que ven también el tipo de casa, la construcción y todo lo demás. Entonces, ven aquí el nivel de precisión de la persona, efectos en las estructuras y la morfología, pues, ¿no? El cambio de la superficie terrestre. Ven varios aspectos, ¿no? Pero igual no es tan objetivo como la de Mercalli, perdón, como la de magnitud de momento. Cuando se da un terremoto, ¿sí? Bueno, se da en la parte continental, ¿no? Pero si el sismo... Ahora, cuando hablamos de terremoto o maremoto, cuando el sismo es superior a 7 grados. 7 grados a más es un terremoto. Menos de 7 grados es un sismo. Simplemente es un sismo. ¿Ya? Cuando se da un terremoto, se llama terremoto cuando ese sismo, mejor dicho, cuando el sismo, la escala es de 7 grados a más y eso tiene su foco y epicentro en la parte continental, es un terremoto. Pero cuando se da su foco y epicentro debajo del océano, eso es un maremoto, ¿no? Porque inicia en el mar, debajo del océano, se da el sismo y las ondas se van expandiendo a través del mar. Y una vez que se expanden a través del mar, estas aguas comienzan a acercarse poco a poco hacia el litoral y termina como una gran ola, ¿sí? Esa gran ola, japonés se llama tsunami, ola de puerto. El tsunami es lo que viene después de un maremoto, ¿sí? Ejemplo, tsunami de Indonesia, 2004, miren cómo quedó. Primero, la onda llega, al llegar, hace que el agua se eleve, el agua del océano. Pero para que se eleve, las aguas tuvieron que acá retroceder. Llegaron acá, se elevaron, y una vez que se elevaron, luego vuelven por la superficie y terminan como una gran ola. Ese es un tsunami. Algunos ejemplos de terremotos presentados en nuestro país fue la que se dio pues en Chimbote, Ancash, en el 70, que justamente luego producto de ese terremoto se dio un desprendimiento de hielo que al caer, ¿no? Ese pedazo, ¿no? de hielo va a cubrir pues casi un 90% de la ciudad de Yungay, en Ancash, en el año 70. Fue una gran tragedia que producto de ello pues se conmemora, ¿no? Cada fecha que se recuerda este terremoto, se celebra, digámoslo así, ¿no? O se conmemora, la palabra más adecuada, un sismo a nivel nacional, ¿sí? Y el último, el más reciente, la de Chinchi Pisco en Inca, 2007, ¿no? Como se dan cuenta, miren acá, 67.000 muertos, el de acá 597. Pero el de acá es básicamente no tanto por el terremoto, sino por ese bloque de hielo que va a cubrir Yungay posteriormente al terremoto. El de acá sí es propio del terremoto, ¿sí? Profe, dice escala de Richter. Claro, es que acá no se sabía sobre magnitud de momento. Acá sí, mira, magnitud de momento, 7,9. Quiere decir que este de acá puede tener un error, pues, ¿no? Porque no existía magnitud de momento en esos tiempos de los años 70. Según Mercalli modificado, su intensidad dice que el de acá fue de 7, 8 grados y de acá fue de 7, según Mercalli modificado. Mira, acá este es un ejemplo de Pisco Ica. Esa casa que está acá ya tiene que ser derrumbada, no queda de otra. Listo, jóvenes, hasta ahí quedó todo claro, ¿entendieron? Sí, profe. Muy bien, jóvenes. Acá les dejo las claves de geografía. Pregunta 1, C de casa, 2, E de enano, 3, D de dedo y 4, B de bueno. Muy bien, esto es todo por hoy en geografía. Vamos ahora a cívica. En cívica, el día de hoy vamos a hablar, el contenido no es mucho, como pueden ver. La semana pasada hemos hablado sobre los derechos humanos en cívica, ¿cierto? Ya, ahora, incluso dijimos cuándo se estableció la Declaración Universal de Derechos Humanos, que lo vamos a ver de nuevo el día de hoy, pero de manera más
detallada. La Declaración Universal de Derechos Humanos. En primer lugar, nosotros logramos tener derechos a través de la historia, pero no porque nuestros gobernantes nos dieron derechos, sino porque el pueblo luchó por derechos. Y sobre esos derechos que el pueblo luchó, obtuvo derechos de primera, segunda y tercera generación. Los derechos de tercera generación se lograron luego de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Dicho sea de paso, Estados Unidos y sus aliados forman un gran bloque capitalista, mientras que Rusia y los países aliados, la URSS, forman un gran bloque de países socialistas. Estados Unidos, con miras a tener control y hegemonía en el planeta, pues hace su bloque de aliados, hace organismos internacionales, no tanto militar, ¿no? Y otros también diplomáticos, ¿no? De control. Dentro de toda esta, digamos, proyección de Estados Unidos, impulsa Estados Unidos la creación de la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Esta ONU se crea, bueno, con el objetivo de abordar problemáticas que involucran a todos los países del mundo. Y una de las problemáticas que involucra a todos los países del mundo, pues, era la falta de derechos, la contaminación ambiental y muchos otros temas. Es por eso que la ONU establece diferentes declaraciones, tratados internacionales. Y justamente una de las acciones que realizó la ONU, luego de su creación en 1945, fue impulsar un 10 de diciembre de 1948 en Francia, París, la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que vendría a ser la unificación de los derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿En cuánto? En 30 artículos. ¿Sí? Ahora, la estructura de la Declaración de los Derechos Humanos son derechos individuales del 1 al 11, derechos políticos y civiles del 12 al 17, libertades políticas del 18 al 21, económicos, sociales y culturales del 22 al 27. Y los artículos 28, 29 y 30 están en la cabeza, que son, digamos, los que involucra a todos, los generales, el cumplimiento de todos. Y la base es el artículo 1 y 2, que habla sobre cumplir los derechos. Pero claro, te piden un cumplimiento no de manera obligatoria, no de manera imperativa, sino que dicen que lo cumpla sí, pero que se va a respetar, pues, las libertades de los países, el establecimiento de sus leyes, sus normas. Si algún país establece la pena de muerte, en algunos casos se va a respetar, pero en otros casos respeta la vida, te dice la Declaración Universal. Y así, el Perú, pues, con el tiempo se va a adherir a esta declaración, que lo han firmado casi todos los países del mundo. Dentro de esta declaración tenemos, pues, el reconocimiento de muchos derechos, como los derechos civiles y políticos, como el derecho a ser igual, derecho a la libertad de tránsito, derecho a la libertad, a la participación política, a un nombre, como también derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la educación, al seguro social de salud, varios derechos. Todos esos derechos están contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Años después, ustedes saben que de 1945 en adelante se va a vivir momentos de tensión en ciertos momentos de nuestra historia, en donde Estados Unidos junto con la URSS van a estar a punto de casi desencadenar una tercera guerra mundial, en donde todos los países del mundo pues vivieron momentos de tensión y de mucho temor, porque seguían teniendo una guerra pero fría, o sea, apoyando a otros países que estaban en conflicto. Había países menores que estaban en guerra y estos países que son potencias apoyaban a uno u otro país menor a través del respaldo económico, militar, bélico, y hacían que estos se peleen cada vez más. Y detrás de cada uno de estos había pues una de las potencias, pero el problema es que se vivían momentos tanto de tensión de las potencias debido a que cada uno quería tener control de hegemonía en el planeta. Al final ganó Estados Unidos con el tiempo, tuvo control, pero hoy en día sabemos que Estados Unidos de nuevo está siendo desplazado ya no por la URSS, sino por China en el aspecto económico y también poco a poco en el aspecto bélico. Próximamente Estados Unidos ya no va a ser primer país del mundo, sino el segundo. En realidad tampoco ya no es el primero, ¿no? Pero pasará a estar netamente en el segundo, luego que China lo desplace, al parecer, ¿no? Con lo que vemos con el tiempo.
Pero justamente, producto de estos movimientos de tensión, ¿por qué lo menciono? Porque va a haber momentos en donde casi se desencadena la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es por ello que a través de la ONU se va a impulsar, a través de los países que conforman la ONU, van a impulsar la ratificación de estos derechos, de esta declaración, en donde todos voluntariamente se han unido. Y bueno, pues como les mencioné, esta declaración se proclama la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, que incluyen todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El Perú lo va a adoptar el 9 de diciembre, ¿ya? El 9 de diciembre de 1959. ¿Está claro? Ahora, esta declaración, producto de esos años de tensión, ¿qué va a pasar? Este, la ONU pues va a buscar ratificar esta declaración a través de los famosos pactos internacionales, que son jurídicamente o legalmente vinculantes ¿a qué? Justamente vinculantes a esta declaración, pues, ¿no? Porque en realidad lo que se está haciendo acá es nada más que una ratificación de estos derechos que están en la Declaración Universal. Ahora, pero esta ratificación se va a hacer por separado. Por un lado, se va a ratificar los derechos de la declaración que tienen que ver con lo civil y lo político, y por otro lado, los derechos de la declaración que tienen que ver con lo económico, social y cultural. ¿Sí? En el caso de lo civil y político, entran en vigencia el 23 de marzo del 76, mientras que lo económico, social y cultural el 3 de enero del 76. El mismo año, ¿sí? Casi en meses muy cercanos, ¿no? Al ratificar, ¿qué dice el artículo 1 de cada pacto? Porque dice lo mismo en cada artículo. El artículo 1 del Pacto Internacional, tanto de derechos civiles y políticos, dice lo mismo que el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice lo siguiente, que todos los pueblos tienen derecho a la libertad de autodeterminación, o sea, de autodecisión, y que según este derecho tienen libertad para elegir su estatus político y lograr su desarrollo económico, social y cultural que cada país vea conveniente. Eso es lo que se va a ratificar, sí, en estos pactos internacionales. Tanto la declaración como los pactos internacionales, todos esos documentos, porque son documentos, se le va a llamar Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Estamos? Ahora, dentro de la ONU, este, aparte de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, tenemos otros organismos que conforman la ONU. En este caso tenemos la Corte Internacional de Justicia, más conocido como la Haya. Corte Internacional de Justicia, acá está. Organismo Internacional de Protección de los Derechos. Ah, no, no están mencionando la Haya, se han salteado. Sí, no, sí está bien, es la Haya. Estamos bien, joven, estamos bien. Ya, acá está, Corte Internacional de Justicia. Esto es la Haya, es un órgano que es principal, ¿no? En aspecto judicial, porque es un órgano que establece justicia dentro de la ONU, ¿sí? Y que bueno, pues, es un órgano internacional también de protección de los derechos humanos, ¿está claro? Pero este de acá es de la ONU, ¿sí? De la ONU, y este que está acá es de la OEA. No se confunda la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Por eso que acá dice órgano judicial principal de la ONU. ¿Su objetivo principal cuál es? Bueno, es lograr el arreglo de las controversias y situaciones que generen cualquier tipo de situación conflictiva entre países. La idea es que la Haya se tiene que encargar de que ese conflicto no se desate y se mantenga siempre la paz, o sea, evitar que se quebrante la paz, ¿ya? Y básicamente va a decidir conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico entre estados, obviamente, que son parte de la ONU. Los estados que no son parte de la ONU no puede la Haya establecer justicia. Ahora, los estados que son parte de la ONU y al ser parte han aceptado someterse a un sistema judicial de, en este caso, de la ONU, pues, ¿no? Quiere decir que si la ONU establece justicia
una controversia entre países, por ejemplo, Perú-Chile, ambos países están en la obligación de aceptar pues ese resultado. Justamente Perú y Chile se fueron a La Haya pues, para ver el problema limítrofe, ¿sí? También La Haya puede emitir consultas con cuestiones jurídicas que cualquier país pueda consultarle, ¿no? Su sede está, pues, Palacio de la Paz, ¿no? En Países Bajos, La Haya, se llama el lugar. Y lo conforman 15 magistrados que son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Cumplen mandatos de 9 años. En algún momento estuvo ahí un peruano, José Luis Bustamante Ribeiro, expresidente del Perú. Ahora, a nivel de América, así como la ONU impulsó la declaración, los pactos internacionales y tiene su sistema de justicia, que es la Haya, a nivel de América, Estados Unidos también, ya que está acá en el continente americano, va a impulsar la creación de otro organismo internacional, que en este caso sería Organización de los Estados Americanos, la OEA. ¿Ya? Esta OEA también se va a encargar de abordar problemáticas que involucran a países americanos, ¿sí? Un ratito, ya. Esta OEA que busca, digamos, ver controversias acá en países americanos, uno de las problemáticas que se ha visto, obviamente de las tantas, es el problema de los derechos humanos. Entonces la OEA también va a impulsar la firma de un documento llamado Convención Americana sobre los Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, va a impulsar la OEA, dirigido por Estados Unidos, el que todos los países de América firmen este pacto, que fue suscrito en el 1969 y entró en vigencia en 1978. ¿Ya? Cuando se firma esta convención, este pacto, requiere al mismo tiempo dos instancias, el órgano no judicial y el órgano jurisdiccional autónomo de la OEA. Este órgano no judicial de la OEA es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que el órgano jurisdiccional es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la comisión, uno cuando tiene una denuncia de un caso de violación de derechos humanos, tiene que ir a la comisión. La comisión manda a representantes a analizar el caso. Si esos representantes verdaderamente identifican que hay posibles violaciones de derechos humanos, es la comisión quien denuncia a esas posibles culpables ante la corte. Y la corte hará un juicio a esa persona y pedirá todas las evidencias pertinentes. ¿Está claro? Así funciona. Nadie puede ir de frente a la corte interamericana, salvo, pues, en este caso, que sea, pues, un presidente de Estado, pues, ¿no? Que quiera, denunciar, ¿no? Pero vamos a terminar con la comisión, ¿no? Su función es promover la observancia, claro, observa y defiende los derechos humanos y el ejercicio de su mandato estimula la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. Las personas o entidades pueden recurrir a la comisión. Acá está. Personas y entidades pueden recurrir a la comisión sin ningún problema. Su sede es en Washington, D.C. y está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA, ¿ya? Mientras que los órganos jurisdiccionales, su principal función es examinar y emitir sentencias, ¿no? En caso de violación de los derechos humanos, luego que la comisión haya denunciado, pues, ¿no? Ahora, solo los estados partes y la comisión tienen derecho a someter casos a la decisión de la Corte. Por eso es que si una persona quiere denunciar, va primero a la comisión ve si realmente se violan los derechos humanos y recién ahí la comisión puede denunciar a los involucrados ante la Corte. Ahora, el único caso en donde también se le puede denunciar a alguien ante la Corte ya no es la comisión, sino también puede ser un Estado, pero un Estado parte, un Estado que sea parte de la OEA. ¿Está claro? El fallo de la Corte es definitivo e inapelable, no se pueden apelar para nada. Entonces, el fallo simplemente es de cumplimiento obligatorio. En este caso, la sede de esta Corte se encuentra en San José, Costa Rica, y está compuesta también por 7 jueces, ¿no? Y su mandato es de 6 años. En la OEA también se va a impulsar la firma de la Carta Democrática Interamericana, ¿sí? La democracia también es un derecho, ¿verdad? Un derecho humano de las personas. Ahora, justamente, a veces se violan
procesos democráticos como se dio aquí en América. En América se violaron los derechos democráticos y una de las últimas dictaduras que hubo y violación de derechos humanos fue el caso de Fujimori, ¿no? Fujimori, que fue un genocida, un delincuente, fue a la cárcel, este, eh, violó los derechos humanos y el año 2000 pues renunció vía fax y ya sabemos la historia pues, ¿no? De este señor que fue a la cárcel que realmente nunca debieron haberlo sacado de ahí, ¿no? Lo sacaron bajo un supuesto pues indulto humanitario, algo que no se debió haber dado. Pero bueno, el punto es que ante las dictaduras vividas en América, la OEA impulsó pues la Carta Democrática Interamericana como búsqueda de conciencia de los países para respetar los procesos democráticos. Y se dio acá en Perú, en Lima, un 11 de septiembre de 2001, justamente en Lima porque el año anterior pues había caído la dictadura de Fujimori, una de las últimas dictaduras vivida acá en América. Por eso que se utilizó a Lima como sede. Y fue un 11 de septiembre. ¿Por qué? ¿No? Bueno, ¿por qué no? Sino, digamos, casualidades, ¿no? En este caso, un momentito, por favor. Ujú. A ver, a ver. Ya, a ver, perdón. Ya, entonces decía, justo se dio un 11 de septiembre, que dicho sea de paso, para hacer un análisis a nivel internacional, en Estados Unidos se dio pues la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Una caída también cuestionada. Inicialmente se mencionaba que los autores fueron terroristas, pero luego pues se sabe que en el fondo hubo otros autores por intereses pues muy grandes, pues en Estados Unidos seguro en historia van a ver eso, pues, ¿no? Sobre la caída de las Torres Gemelas. Pero un 11 de septiembre de 2001, pues, se va a celebrar aquí la Carta Democrática Interamericana, que busca, pues, dar conciencia a todos los países americanos para respetar su proceso democrático. Por eso es que buscan definir sustantivamente el término democracia, ¿no? ¿Qué cosa es democracia? Y mecanismos diseñados para prevenir y responder ante casos que afecten la democracia en los países, ¿no? Se va a abordar cuatro ejes, ¿no? Político, lo histórico, sociológico y jurídico. El aspecto político es un compromiso, pues, de los gobernantes, que es lo que se busca en el aspecto político, el compromiso de los gobernantes a respetar la democracia y tiene como base la dignidad humana, pues. En el Perú se respetará desde el aspecto político la democracia, muy cuestionable, ¿verdad? Desde el aspecto histórico, recoge los aportes de la Carta de la OEA, pues, ¿no? Bueno, los antecedentes, ¿no? El aporte sociológico expresa la demanda de los pueblos americanos. ¿Qué es lo que demandan los pueblos americanos? Que se respete el derecho a la democracia, que no haya dictaduras, no nada de eso. Y el aspecto jurídico se busca establecer herramientas, ¿no? Actualizadas e interpretación de la Carta Fundamental de la OEA. Listo. Eso es a nivel de América, ¿ya? Ahora, yendo a nivel del Perú, acá también dentro del Perú, así como tenemos a nivel mundial, a nivel regional, como en América, la OEA, también a nivel local, en Perú, tenemos organismos que promueven la protección de los derechos humanos. En total tenemos 82 organismos que protegen los derechos humanos y que están integradas a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Obviamente no vamos a hablar de los 82, ¿no? Algunos a modo de ejemplo. ¿Cuáles vamos a hablar? Bueno, por ejemplo, tenemos, a ver, el organismo Manuela Ramos, ¿no? ¿De qué se encarga esta organización? De defender los derechos humanos, pero principalmente las mujeres, ¿no? Sabemos que las mujeres, en los últimos años, la violencia contra la mujer ha ido creciendo y bueno, lo que se busca acá es respetar el derecho de la mujer, el trato igualitario, igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. O sea, reivindicar a la mujer. Pero ojo, reivindicar a la mujer una cuestión de igualdad y equidad, no un feminismo, que es algo distinto, ¿no? Un feminismo es como un machismo, son extremos y todo extremo es negativo, malo. Tenemos que buscar siempre un equilibrio. Otro podría ser, a ver, uno que no esté acá. Asonet, por ejemplo. Asonet es acá está Sonet.
Asociación Negra de Defensa y de la Promoción de los Derechos Humanos, más conocido como ASONED. A ver, esta se encarga de defender los derechos, pero básicamente de la población de color negro, ¿sí? No digo raza, porque raza es un término mal dicho desde el punto de vista de los sociólogos. Raza se le llama a los animales, a los perros. El ser humano, color de piel, nada más, blanco, negro, amarillo, ¿no? ¿No? Entonces, aquí a las personas de color negro, básicamente, se le busca respetar su derecho, porque muchas veces son discriminadas por su color de piel. Por lo tanto, pues lo que busca acá es defender los derechos de esa población negra. Por eso se llama Asociación Negra de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Estos quieren ser tratados de manera igual, tener las mismas oportunidades, etcétera, etcétera. Así también tenemos la Asociación APRODEC, Transparencia, Amnistía Internacional. Estos se encargan de defender los derechos humanos en el Perú y ICS en diferentes partes del mundo. IDL, ¿no? Instituto de Defensa Legal. ¿No? Y así tenemos un montón de organismos nacionales, jóvenes, ¿sí? Estos son algunos nada más. Cada uno se diferencia porque defiende algunos derechos en particular. Uno defiende básicamente los derechos del niño, otros de las mujeres, otro de la población negra, otro de los ancianos, otro derecho a la transparencia, otros derecho a la libertad, otros los derechos fundamentales. Cada uno defiende derechos en particulares, pero todos al fin y al cabo defienden derechos humanos. Por eso que todos están integrados en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que digamos vendría a ser la unión de todos los organismos en el Perú, los cuales buscan la defensa de los derechos humanos en el Perú. Jóvenes, ¿hasta ahí está todo claro, jóvenes? Profe, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre un órgano judicial y un órgano jurisdiccional? Ah, ya, un órgano, aquí, le estás preguntando sobre esto. Cuando hablamos de órganos es jurisdiccionales, ¿ya? Órgano jurisdiccional y órgano judicial, hace referencia a lo mismo. Hace referencia a materia legal. ¿Está claro? Cuando hablamos de órgano judicial, establece justicia. Un órgano jurisdiccional es un órgano que va a establecer justicia también. ¿Sí? Solamente que este de acá es no judicial. O sea, esto es como decir no judicial o no jurisdiccional. Esto es no jurisdiccional o judicial y este sí es jurisdiccional o judicial. ¿Me dejo entender? Son lo mismo entonces. Claro, jurisdiccional o judicial es lo mismo. Ok, Establece gracias. justicia. Establece justicia. El órgano jurisdiccional, ¿de qué se encarga? De establecer justicia. ¿Está claro? En cambio, la comisión es un órgano no jurisdiccional o es un órgano no judicial porque no establece justicia. ¿Me dejo entender? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces si no hay preguntas, acá está la claves de esta semana 3 de cívica. Número 1, enano. 2, casa. 3, dedo. Y 4, casa. Muchas gracias, queridos estudiantes. Quisiera saber si hasta ahí todo está claro. Sí, profe, todo claro. A ver, voy a tomar mi pantallazo antes de olvidarme. Listo, jóvenes. Si no hay ninguna otra duda, consulta, inquietud, me despido de ustedes, siendo las 10:19, justo a punto de terminar la clase. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos el próximo martes. Fuerte abrazo, chicos. A estudiar con fuerza. Los quiero Hasta ver en luego. San Marcos. Ya listo, muy bien, Juan Diego. Así que estudiar con fuerza, que los quiero ver pronto en San Marcos. Cuídense.